quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué harías si te encontrases en un lugar donde todo lo que te rodea intenta alejarte de tu fe? ¿Te mantendrías firme en tus convicciones o cederías ante la presión? En Daniel capítulo 1 encontramos a un joven que se encontró exactamente en una situación así. El libro de Daniel comienza en medio de una crisis. Jerusalén había sido conquistada y muchos de sus jóvenes habían sido llevados cautivos a Babilonia. Y entre ellos se encontraba Daniel junto con sus amigos, separados de su tierra, su cultura y su templo. Todo parecía perdido, pero en medio de ese ambiente hostil, ellos tomaron una decisión que marcaría el rumbo de sus vidas. Estos jóvenes decidieron mantenerse fieles a Dios, aún estando lejos de su hogar y bajo la presión de un imperio que quería borrar, anular su identidad. Daniel capítulo 1 nos enseña que la fidelidad a Dios no debería depender de las circunstancias, sino de convicciones firmes en nuestro corazón. Aunque a estos jóvenes les cambiaron de nombre, intentaron cambiar su manera de pensar e imponerles otro tipo de alimentación, no pudieron cambiar su fe. Este capítulo nos desafía el día de hoy a mantenernos firmes en medio de un mundo que parece una Babilonia moderna, que busca alejarnos de Dios y cambiar nuestro modo de pensar. La prédica de hoy se titula Llevados a Babilonia, pero firmes en Dios. El nombre Daniel significa Dios es mi juez. Y el tema principal de este libro, el tema principal del libro de Daniel es la soberanía de Dios, la soberanía absoluta de Dios. Y una frase que se repite varias veces a lo largo de este libro es: el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. El Altísimo domina sobre el reino de los hombres, recordándonos que Dios sigue teniendo el control sobre la historia y sobre las naciones. El libro de Daniel fue escrito en un contexto muy doloroso: la caída de Jerusalén y la deportación de los judíos a Babilonia. A pesar de las advertencias que Dios había enviado por décadas a través de profetas como Isaías, Miqueas, Jeremías y otros, el pueblo persistió en su apostasía y en su inmoralidad. Y esa rebeldía trajo como consecuencia la destrucción total de la ciudad de Jerusalén y de su templo. La Escritura lo expresa con claridad en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. Leamos. Pero ellos, refiriéndose al pueblo judío, pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Y ya no hubo remedio. Y así llegamos a Daniel capítulo 1, donde encontramos a Daniel y a sus amigos siendo llevados a Babilonia. Leamos Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 4. Daniel 1, versículos del 1 al 4. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Estos
se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Versículo 3. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas a algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno. Serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le dio órdenes que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos, es decir, de los babilonios. El versículo 1 nos dice que en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. Joacim era hijo del rey Josías. Josías había sido un buen rey. Josías había sido un hombre piadoso, pero su hijo no siguió sus pasos, no siguió los pasos de su padre. Más bien, rechazó la palabra de Dios que le fue anunciada por medio del profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 36, la Biblia nos dice que el Señor ordenó al profeta Jeremías escribir en un rollo todas las advertencias dirigidas a Israel y a Judá, con la esperanza que el rey, en este caso el rey de Judá, Joacim, y todo el pueblo se arrepintiera de sus pecados y recibieran el perdón. Sin embargo, cuando Joacim escuchó la lectura de este rollo, en vez de humillarse delante del Señor, mandó quemar el rollo, mostrando así su desprecio por la palabra del Señor. Ante esta rebeldía, fue Dios mismo quien permitió la llegada de Nabucodonosor, el colapso de Judá y el exilio de los habitantes de Jerusalén. El rey de Babilonia, queridos hermanos, el rey de Babilonia no fue más que un instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo su plan. Para ese entonces, Nabucodonosor ya había derrotado a los asirios, al imperio asirio, y luego derrotó al imperio egipcio, a los egipcios en la famosa batalla de Carquemis en el año 605 a.C., hecho que marcó el inicio del poder internacional de Babilonia, del imperio babilónico. Ese mismo año, 605 a.C., Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén por primera vez durante el reinado de Joacim y llevó cautivos a los primeros jóvenes judíos a Babilonia, entre los cuales se encontraba Daniel y sus amigos, quienes pertenecían a la nobleza. Aquella fue la primera de 3 invasiones de Babilonia contra Judá. La segunda invasión ocurrió en el año 597 a.C. y la tercera invasión en el 587 a.C., cuando Jerusalén y el templo fueron destruidos completamente. El versículo 2, leamos nuevamente. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Estos se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. No fue simplemente el poder militar de Nabucodonosor lo que provocó la caída de Jerusalén. Si bien es cierto,
tenían un ejército poderoso, pero no fue simplemente el poder militar de los babilonios que provocó la caída de Jerusalén. El texto es claro al afirmar que el Señor entregó en sus manos a Joacim. Es decir, fue Dios mismo quien permitió este acontecimiento como parte de su plan. Fue Dios quien entregó al rey Joacim y a su pueblo en manos de los babilonios. Pero además de haber llevado cautivo al pueblo, Nabucodonosor se apoderó de los utensilios del templo y los trasladó a la casa de su Dios en Babilonia. Para los paganos, esto representaba una supuesta victoria de los dioses babilonios sobre el Dios de Israel. Sin embargo, en realidad era parte del propósito de Dios para disciplinar a su pueblo. Para los judíos, ver los utensilios santos colocados en un templo pagano, en un templo idólatra, debió haber sido devastador. Seguramente muchos de ellos se habrán preguntado, ¿dónde está Dios? ¿Por qué es que Dios permite esto? Sin embargo, la enseñanza aquí es clara. La fidelidad de Dios no depende de un edificio ni de objetos sagrados, sino de su presencia y de su propósito eterno. El texto también menciona que estos utensilios fueron llevados a la tierra de Sinar. Ese es otro nombre para Babilonia. Sinar y Babilonia es sinónimo, es otro nombre para Babilonia. Y el dios de los babilonios era Marduk o Bel, aunque también los babilonios rendían culto a otros dioses como Nebo e Ishtar. En el versículo 3 vemos que el rey ordena al jefe de sus oficiales traer de entre los israelitas a jóvenes de la familia real y de la nobleza, muchachos en quienes no hubiera defecto alguno. Y fíjense, Nabucodonosor no tomó cualquier cautivo, sino que seleccionó deliberadamente a los hijos de la élite. La intención de Nabucodonosor era clara: debilitar a Judá quitándole a sus futuros líderes y al mismo tiempo fortalecer su imperio incorporando a lo mejor de los pueblos conquistados. Nabucodonosor buscaba jóvenes completos, es decir, sanos, inteligentes, cultos, de buen porte y potencial de liderazgo. Al igual que Alejandro Magno, siglos más tarde, Nabucodonosor entendió que la mejor manera de consolidar su dominio era utilizar a los jóvenes más prominentes de los pueblos conquistados, sin importar su nacionalidad, para que puedan servir en su gobierno. Pero antes tenían que pasar por un proceso de reeducación en la Academia Real. Tenían que ser reeducados y este proceso duraba 3 años. El propósito de Nabucodonosor era claro. Él quería cambiar su manera de pensar, es decir, quería cambiar la manera de pensar de estos jóvenes. Quería transformar su visión del mundo y moldear o borrar su identidad. El objetivo final consistía en adoctrinarlos en las letras y la lengua de los caldeos. Esto no se limitaba a un aprendizaje académico, sino que era una estrategia de asimilación cultural y espiritual. La idea era alejarlos de su cultura, de su lengua y de su fe, para hacerlos completamente leales al rey de Babilonia.
Leamos los versículos del 5 al 7. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que el rey bebía, y mandó que los educaran por 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Entonces el jefe de oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Comer en la mesa o de la mesa del rey no era simplemente un privilegio, sino un acto de integración cultural y espiritual. Implicaba aceptar su hospitalidad y al mismo tiempo someterse a su autoridad y a sus valores. El texto no especifica cuántos jóvenes judíos fueron llevados a la Academia Real. No nos dice cuántos, pero sabemos que entre todos ellos, solo Daniel y sus 3 amigos se atrevieron a rechazar los manjares del rey. Y la razón era obvia, era clara. La mayoría de los alimentos, de las carnes, provenían de animales sacrificados a los dioses paganos, a los dioses de Babilonia. Y el vino del rey se ofrecía como libación, como ofrenda a sus dioses. Según la ley de Moisés, los judíos tenían prohibido comer alimentos consagrados a los ídolos, pues eran considerados impuros. Levítico capítulo 11. Durante estos 3 años de formación, los jóvenes debían aprender las costumbres caldeas, su idioma, su escritura, su ciencia, su religión y su cosmovisión. En otras palabras, Babilonia buscaba moldear no solo sus conocimientos, sino también su identidad. Por eso, incluso les van a cambiar de nombres. Van a sustituir sus nombres hebreos que exaltaban al Dios verdadero por otros nombres, por nombres paganos que honraban a las divinidades paganas de ellos. Los nombres originales de estos jóvenes reflejaban claramente su relación con el Dios de Israel. Ya dijimos que Daniel significaba Dios es mi juez. Ananías significaba el Señor es misericordioso. Mientras que Misael significaba ¿quién como Dios? Azarías significaba el Señor es mi ayuda. Si vemos, cada uno de estos nombres estaba relacionado con el Dios de Israel, con el Dios verdadero. Pero una vez en Babilonia, les van a cambiar de nombres y les van a poner nombres ligados a sus dioses paganos. A Daniel lo van a llamar Belsasar, que significa Bel protege su vida, Beel, que tiene que ver con Baal o con Marduk. Sadrach significa servidor de Aku. Aku era un dios sumerio de la luna, un dios babilónico. Así que Sadrach significaba servidor de Aku. Mesac significaba ¿quién como Aku? Fíjense, Misael, su nombre hebreo significaba ¿quién como Dios? Le van a cambiar de nombre para que su nombre ahora signifique ¿quién como Aku?, que era un dios babilónico. Y Abed-nego significaba siervo de Nebo, que era otro dios babilónico. El cambio de nombres no era un detalle menor, sino una estrategia deliberada, un intento
de borrar su identidad espiritual y hacerlos olvidar a quién pertenecían. Daniel y sus 3 amigos fueron sometidos a un riguroso programa de formación en Babilonia. Es decir, el entrenamiento fue intenso. Tenían que reeducarlos. Durante esos 3 años debían estudiar y prepararse para finalmente presentarse ante el rey y ser evaluados antes de servir en el palacio real. Era un proceso intenso de capacidad académica y cultural. Sin embargo, en medio de toda esa presión, en medio de toda esa situación, Dios los sostuvo. Ahora, es importante notar que Daniel y sus amigos no rechazaron aprender, no rechazaron ser capacitados, ni tampoco rechazaron servir al rey. Ellos comprendían que esa preparación formaba parte del plan de Dios en medio de su exilio. Sin embargo, establecieron límites, establecieron un límite claro. No estaban dispuestos a contaminarse con los alimentos y bebidas de la mesa real. Leamos Daniel 1:8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los oficiales que no se le obligara a contaminarse. El verbo propuso refleja una decisión firme y premeditada, deliberada. Aquí se muestra la determinación de Daniel, un joven cautivo que estaba fuera de su territorio, fuera de su nación, pero que eligió serle fiel a Dios. Daniel no actuó por impulso, sino por convicción. Él estaba dispuesto a cooperar en lo que no comprometía su fe, pero jamás cedería en aquello que pusiera en riesgo su relación con Dios. Daniel en ese momento tenía aproximadamente 17 años y probablemente sus amigos eran de una edad similar. Eran adolescentes cuando ellos llegan a Babilonia cautivos. Pero a pesar de ser adolescentes, demostraron una fe madura y valiente. Evidentemente, Daniel asumió el liderazgo entre los 4. La Escritura señala que fue él quien tomó la iniciativa y expresó la decisión de no contaminarse, y sus amigos siguieron su ejemplo. Leamos los versículos del 9 al 13. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de oficiales. Y el jefe de oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida. ¿Por qué ha de ver sus rostros más pálidos que los de los demás jóvenes de su edad? Así pondrán en peligro mi cabeza ante el rey. Versículo 11. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. El favor que recibió Daniel fue la respuesta de Dios a su obediencia. El favor que recibió Daniel fue
la respuesta de Dios a su obediencia. Fue Dios quien le concedió gracia delante de las personas. Y les digo algo, hermanos, la fidelidad siempre precede al favor. Vemos, Daniel decidió serle fiel a Dios y el Señor le concedió gracia delante de los hombres. Muchas veces queremos disfrutar del favor de Dios, pero olvidamos que éste llega como resultado de la obediencia. Y algo importante, debemos aprender del ejemplo de Daniel. Muchas veces, cuando algo no nos parece bien, cuando algo no nos gusta, reaccionamos exigiendo, levantando la voz o criticando. Pero Daniel no actuó así. Daniel no se rebeló. Daniel no dijo, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a comer aunque me obliguen porque no me voy a contaminar. No hizo eso Daniel. Él no se rebeló, no les faltó el respeto a quienes estaban por encima de él. Si Daniel hubiera reaccionado de esa manera, quizás el resultado habría sido muy distinto. Dios le concedió gracia y favor porque Daniel actuó con humildad y respeto hacia las autoridades que estaban sobre él. Cuando el jefe de los oficiales escuchó su petición respetuosa, le dijo a Daniel, temo al rey, ya que él ha ordenado lo que ustedes deben comer y beber. Y si ustedes se ven en peor aspecto que los demás jóvenes, el rey podría matarme por haber desobedecido sus órdenes. Ante esta situación complicada, ante esta situación, Daniel no se desanimó, sino que buscó una salida, una solución sabia y respetuosa. Y se va a dirigir al mayordomo encargado de ellos y le va a decir, te ruego. Comienza diciéndole, te ruego que hagas una prueba con tus siervos por 10 días. Danos de comer solamente legumbres y de beber agua. Y luego compara nuestro semblante con los jóvenes que comen de la mesa real. Y al ver eso, tú decides. Una vez que veas eso, entonces tú dime lo que tenemos que hacer. Y el mayordomo aceptó la propuesta de Daniel. Y durante 10 días puso a prueba a estos 4 jóvenes. Y al cabo de ese tiempo, el semblante de Daniel y de sus amigos se veía más saludable y vigoroso que el de los demás. Desde entonces, el mayordomo retiró los manjares y el vino de la mesa del rey y continuó alimentándolos solo de legumbres. Leamos los versículos del 17 al 21. A estos 4 jóvenes, Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Después de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro. Fue Dios quien capacitó
a estos 4 jóvenes para sobresalir entre los demás. Su habilidad intelectual no se debió únicamente a que rechazaron los manjares del rey, sino a su fe y obediencia al Señor. Y Dios les otorgó sabiduría. No solo sabiduría en lo espiritual, sino también en las letras y ciencias. Mientras que los 4 recibieron formación general, dice el texto que Daniel recibió un don especial, entendimiento en visiones y sueños. Y esto lo distinguía de sus compañeros. Dios le otorgó una capacidad similar a la de José en la corte del faraón para poder interpretar sueños y visiones. Y esto se ve más adelante en este libro. Vemos cómo es que Daniel va a interpretar los sueños de algunos de los reyes. Al cumplirse el periodo de 3 años mencionado en el versículo 5, el jefe de los oficiales presentó a todos los jóvenes ante el rey, no solo a los 4 hebreos, es decir, no solamente Daniel y sus amigos, sino que el jefe de los oficiales trajo a todos los jóvenes delante del rey. Y el propósito era que sean evaluados, era el examen final. Serían evaluados delante del rey Nabucodonosor. Y ese era un momento decisivo, ya que su desempeño determinaría si podían ocupar posiciones de influencia en el gobierno babilónico. Y el examen final parecía ser oral. Parecía que era un examen oral. Pues el versículo 19 indica que el rey habló con ellos. Es decir, trajeron a los jóvenes y el rey va a hablar con ellos. Y de entre todos los jóvenes, ninguno destacó como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Su comprensión y sabiduría sobresalían incluso sobre los demás jóvenes brillantes. Y fíjense que en el versículo 20 afirma que el rey los encontró, es decir, a Daniel y a sus amigos, 10 veces superiores a todos los magos y encantadores de su reino. No el doble, no el triple, 10 veces superiores en conocimiento, en discernimiento, en comprensión, en todo, 10 veces superiores a todos los magos y encantadores del reino babilónico. Así, Daniel y sus compañeros no solo aprobaron el examen final y entraron a servir en el palacio del rey, sino que demostraron que la gracia de Dios estaba sobre ellos, permitiéndoles sobresalir de manera extraordinaria. Versículo 21. Daniel estuvo allí hasta el año 1 del rey Ciro. El imperio babilónico cayó ante Ciro, rey de Persia, en el año 539 a.C., 66 años después de que Daniel fuera llevado cautivo a Babilonia. Durante todo ese tiempo, Daniel continuó sirviendo como funcionario real, primero en el imperio babilónico y luego en el imperio medo-persa, demostrando fidelidad y sabiduría en diferentes contextos y ante distintos reyes, ante distintos gobernantes. Cuando el texto menciona hasta el 1 año del rey Ciro, no significa que Daniel muriera en ese momento, sino que Dios lo preservó a lo largo de todo el exilio. Fíjense, no solamente
durante el imperio babilónico, sino que ahora ante este nuevo imperio que había venido, Daniel siguió sirviendo como un funcionario real. Y es que los reinos pueden levantarse y caer, pero el Señor siempre protege y sostiene a los que son suyos. Daniel no solo sirvió a un rey, sino a varios reyes. Y durante todo ese tiempo, Dios lo utilizó de manera poderosa. Ya para ir terminando, la vida de Daniel y sus amigos nos enseña que aunque seamos llevados a nuestra propia Babilonia, momentos difíciles, presiones o ambientes que ponen a prueba nuestra fe, podemos permanecer firmes si decidimos confiar y obedecer al Señor. Daniel no permitió que las circunstancias dictaran su fe. Con valentía, sabiduría y respeto se mantuvo fiel a Dios. Y el Señor lo protegió, lo bendijo y lo usó de manera extraordinaria. De la misma manera, Dios puede usarnos a nosotros. Dios puede usarte a ti como usarme a mí, si permanecemos fieles y no nos dejamos contaminar con los valores o deseos de este mundo. No debemos comprometer nuestra fe por querer alcanzar lo que este mundo ofrece. Nuestra lealtad a Dios siempre debe ser lo primero y lo más importante, queridos hermanos. Nuestra lealtad a Dios debe ser lo primero y lo más importante. Recordemos esto: podemos ser llevados a Babilonia, pero si permanecemos fieles en Dios, Él nos preservará, nos bendecirá y nos usará poderosamente para su gloria. Y de eso pueden estar plenamente convencidos, queridos hermanos. Amén. Pongámonos de pie.